iniciar con una oración. Ahí en su lugar, cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das de poder encontrarnos nuevamente delante de tu presencia. Te damos gracias porque nos permites una semana más poder estar aquí delante de ti. Pedimos que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestro corazón a través de esta tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a aprender en este día se quede en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica y compartirlo con la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de la humildad, pero le he puesto por título Dios busca un corazón humilde. Y para ello les voy a pedir a que me acompañen ahí en sus Biblias, en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Y pues cuando lo tengan me indican con un amén para poder darle inicio. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Ok. Entonces iniciamos leyendo un versículo cada uno, inicio yo, y luego Osmar, ¿verdad? Osmar y luego ya, y luego ya. Sí. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios os dijo que descendiendo a su casa justificando antes de que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. Bueno, pues precisamente la clase del día de hoy trata acerca de esta parábola que enseñaba Jesús. Jesús relataba acerca de estos dos hombres. Antes de entrar en contexto de esto, una parábola, hagan de cuenta que era una historia como un cuento para que la gente pudiese entender, pero ese cuento tenía un significado. ¿Me entienden cómo? Entonces Jesús precisamente compartía esta parábola. ¿Por qué? Porque en aquel entonces los fariseos eran personas que eran consideradas como perfectos, ¿me entienden? Como superiores a los demás. Entonces Jesús precisamente relataba esta parábola, esta historia, en donde él platicaba acerca de estos dos hombres. Y el primero de ellos nos narra que era el fariseo. Este fariseo, como les digo, eran personas que se consideraban a sí mismos perfectos. Y a mí lo que me llama mucho la atención es lo que este fariseo decía de sí mismo. O sea, dice que estos hombres se presentaron en el templo, o sea, ambos iban con su disposición a presentarse delante de Dios. Pero lo que el fariseo dice que ambos iban a orar, pero fíjense en las diferencias de estos dos hombres. El fariseo ni siquiera llegó y se hincó delante de la presencia de Dios, o sea, él se quedó paradito en su lugar, pero él empieza a orar como en voz alta para que todo el mundo lo escuche, y no solamente eso, sino que él comienza a decir: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, y ahí estaba el publicano agachadito orando, y dice: y ni mucho menos soy como este publicano. Y él comienza a decir lo que él hace, comienza a decir: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, básicamente el fariseo comenzó como que a alardear sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzó a engrandecerse él mismo delante de Dios. Y a lo mejor ustedes digan: pero pues ¿qué tiene? Yo también hablo bien de mí, no pasa nada que hablemos bien de nosotros. Pero una cosa es hablar bien de mí mismo y otra es creernos superiores a los demás. Y eso precisamente, así como ese fariseo, pues muchas veces nosotros podemos caer en ese error, en el error de creernos superiores a los demás. ¿Por qué?
porque yo soy mejor, yo tengo mejores notas, porque yo me he visto mejor, porque yo traigo un mueble mejor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no todas las personas tenemos las mismas posibilidades, pero lo que sí debemos de aprender es de que el ejemplo que el fariseo nos deja es un ejemplo erróneo. ¿Por qué? Porque el ejemplo del fariseo, hagan de cuenta que nos da a entender que son personas orgullosas, personas que tienen el ego lo más alto posible, lo cual básicamente nos da a entender que a Dios no le agrada eso. Mientras que el publicano, al contrario, el publicano, ¿sí saben qué es un publicano o no? ¿No? Bueno, un publicano es básicamente un cobrador de impuestos. O sea, en aquel entonces un publicano era como que lo peor de la sociedad. ¿Por qué? Porque eran aquellos que te cobraban impuestos injustamente. Muchas veces los publicanos eran rechazados dado a que cobraban más de lo que debían y que se hacían ricos con el dinero de la gente y que le cobraban lo mismo tanto a pobres como a ricos. Entonces los publicanos básicamente eran personas odiadas por la sociedad. Y este publicano, a pesar de que él a lo mejor ni siquiera debería de haberse presentado ya al templo, este publicano nos da un ejemplo de lo que es la humildad. ¿Por qué nos habla sobre la humildad? Porque si se fijan, aquí en dice que más el publicano, dice, estando lejos, o sea, no estaba como el fariseo ahí presente que lo viera todo el mundo, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Al decir que no quería alzar sus ojos al cielo, significa que él sabía que no merecía estar ahí. O sea, él sabía la clase de persona que era él, que a lo mejor era una persona pecadora, que era una persona que no merecía el favor de Dios, y por eso dice que él no quería ni siquiera ni mirar al cielo, porque él reconocía la autoridad de Dios. O sea, él sabía que él era insignificante a comparación con Dios. Y dice que sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Básicamente este hombre, yo me lo quiero imaginar en un mar de lágrimas diciendo, Señor, no sé ni lo que estoy haciendo aquí, pero aquí estoy, ten misericordia de mí porque he pecado contra ti. Y el ejemplo que nos da este publicano a mí me parece muy bonito, porque básicamente nos da a entender de lo que Dios busca en nosotros. Este publicano se presentaba delante de Dios no alardeando de sí mismo, no alardeando diciendo, ay, soy el mejor porque les cobro los impuestos a la gente, no, sino que este publicano se presentaba delante de Dios con un corazón agradecido, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, y que simplemente él reconocía el valor de Dios y el valor de él. Y lo que a mí más me impacta es que se golpeaba el pecho. O sea, yo nunca me golpeo mi pecho, no sé si duela, pero yo me imagino a este hombre arrodillado, golpeándose el pecho duramente y diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y aquí lo que a mí me impacta es precisamente las palabras de Jesús, que Jesús dice, os digo que hablando del publicano, dice, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, o sea, cualquiera que habla lo mejor de sí mismo, dice, ese va a ser humillado, y el que se humilla va a ser exaltado. En pocas palabras, Jesús les estaba dando a entender a toda la gente que estaba ahí con él, que aquellas personas que se sintieran superiores a los demás, pues que esas personas no iban a tener un buen fin. ¿Por qué? Porque eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Y él decía, sino que al contrario, el que iba a salir perdonado, el que iba a salir justificado, pues era el publicano. ¿Por qué? Porque el publicano estaba presentándose delante de Dios con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, y más que nada con un corazón que a Dios le agrada. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de ustedes? ¿Cree que Dios espera que nosotros seamos personas orgullosas, personas con el ego hasta los cielos? La verdad es que no. Dios espera que nosotros seamos personas humildes. En Salmo 138:6, pero de la versión Nueva Biblia Viva, dice, aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes y está lejos de los orgullosos. Esto nos da a entender que Dios, o sea, no hay nadie que vaya contra Dios. O sea, Dios es superior a todo lo demás, Dios es superior a cualquiera que ustedes quieran. Y dice que Dios tome en cuenta a aquellas personas que son humildes, a aquellas personas que son de un corazón íntegro. Pero lo que me llama la atención es que dice que está lejos de los orgullosos. Entonces, Dios espera que nosotros como personas dejemos a un lado el ego, que dejemos a un lado el orgullo. ¿Para qué? Para que podamos ser
como ese publicano, que podamos ser personas humildes que reconozcan el poder de Dios, que reconozcan la autoridad de Dios y que reconozcan que realmente nosotros no somos nada en comparación a Él. Y ya que sabemos lo del fariseo, lo del publicano y qué es lo que espera Dios de nosotros, es importante que nosotros recordemos esto como cristianos, de que a Dios no le agrada que las personas sean orgullosas, a Dios no le agrada que las personas se crean superiores a los demás, y yo sé que nos pasa, o sea, les digo que nos pasa porque todos en algún punto de nuestra vida nos ha pasado en el que no, es que soy el mejor de la clase, no hombre, los otros no aprenden nada y yo me aprendo todo de memoria, pero qué bueno que podamos hacerlo, o sea, no quiere decir que esté mal, o sea, qué bueno que podamos hacerlo, pero una cosa es saberlo nosotros mismos y otra cosa es gritarlo a los cuatro vientos para que todo el mundo se entere. Entonces Dios quiere que si Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de hacer cosas, pues Dios precisamente quiere que nosotros aprendamos a usar esas capacidades para compartirla con los demás. Ejemplo, si yo soy muy buena para las matemáticas, no me voy a creer superior más que todo mi salón. ¿Por qué? Porque los otros no saben y yo sí, sino al contrario, lo que Dios espera de mí es de que si Él me ha dado inteligencia para aprender matemáticas, bueno, pues que yo use mi sabiduría para enseñarles a los demás. Como, hey, tú que estás batallando, no sabes hacer esta cuenta, pues yo te ayudo, ¿saben? O sea, nosotros tenemos que aprender a ser serviciales. ¿Por qué? Porque Jesús fue un ejemplo que nos dejó. En Marcos 10, del versículo 45, dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, a mí es lo que me impacta. Me equivoqué de cita. No es lo que les quería compartir, pero va para donde mismo se fijaron. La cita que yo les quería compartir es aquel versículo que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En pocas palabras, Jesús es lo que nos está dando ese ejemplo, en el que nos dice que, o sea, que Él mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, o sea, Jesús no vino para que le hicieran los mandados, al contrario, o sea, Jesús vino para Él servirle a los demás, para Él ayudar a la gente. Ya lo encontré, aquí está, así es el 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros, si queremos ser como Jesús, si queremos ser buenos cristianos, básicamente tenemos que hacer eso que Jesús hizo. O sea, no esperar a que vengan y nos sirvan a nosotros, sino de nosotros decir, yo voy a ayudar a esa persona, yo voy a enseñarle, yo voy a instruirle, y también nosotros tenemos que ver en qué podemos ayudar a la sociedad. Entonces, ¿sí nos quedó claro todo? Bueno, entonces vamos a orar ya para pasar a la actividad. Señor Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Te pedimos que nos perdones si en alguna ocasión nosotros hemos sido orgullosos, Señor. Pedimos que ahí estés tú para perdonarnos y para ayudarnos a que podamos ser buenas personas, que podamos ser humildes y que podamos aprender a ser como tú, que podamos servir a la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, aquí les traje una pequeña actividad que es sobre organizar las palabras. Vienen como palabras, la palabra viene revueltas, entonces básicamente tenemos que ordenarlas.